Buenos días, mi nombre es Kevin Salas y hoy he venido a presentar la programación lineal especial, más específicamente los modelos de transporte y asignación junto con mis compañeros Manuel López Argüelles, Fabián Loaiza Ramírez y Edgardo Esparza Gaciora. ¿Qué es el problema de transporte? Tal como su nombre lo dice, el problema de transporte se centra en la distribución de ciertos productos o bienes de, supongamos, una empresa que cuenta con fábricas o un lugar donde se preparan estos productos, ya sea un almacén, una tienda, de estos destinos a estos orígenes. También una de las características claves del problema es que la mayor parte de los coeficientes de las restricciones son iguales a cero. ¿Qué tiene de beneficio esto? Que han podido beneficiar al momento de realizar los cálculos en un equipo informático. Esto optimiza mucho más la generación de los resultados, lo cual lo hace más manejable y simplificado al momento de realizar los cálculos. Algunas de sus aplicaciones, aunque es crucial para las empresas la distribución de estos bienes o productos, también pueden utilizarse en diversas industrias que usamos día a día, como por ejemplo la energética, la agropecuaria y la manufactura. En la energética, al momento de distribuir la energía a diversas ciudades; en la agropecuaria, al momento de distribuir los productos agrícolas desde los centros de producción a los mercados o centros de acopio; y la manufactura, de la distribución de las materias primas obtenidas de la mano de obra a las plantas de producción y de productos ya terminados o a los centros de distribución. Como parte de su historia, tenemos que es uno de los problemas más antiguos de la investigación de operaciones, siendo en 1781 Gaspar Moe quien fue el primero en formalizar este problema matemático, y tenemos a Frank Lauren, que fue otro matemático y físico, quien en 1941 realiza la primera formulación lineal del problema, conocida como el problema de transporte clásico, junto con una solución constructiva. Más adelante, en 1947, Tanquin Comas desarrolló independientemente modelos similares para optimizar el transporte de barcos. Esto lo benefició ya que lo ayudó a ganar un premio Nobel, y también se le dio el nombre de este trabajo de economía, el problema de transporte. En 1947 también ayudó Leonard Kantorovich en esta producción del premio Nobel, que fue otro matemático y economista soviético que realizó importantes contribuciones al problema de transporte, como por ejemplo, más adelante en 1951 ayudó a George Bernard Tansin, quien describió un método para la resolución del problema basado en un método simple, lo cual le ayudó a que sea mucho más fácil la resolución de este problema a través de este método. Los supuestos que utiliza este problema es el supuesto de requerimientos, en el cual nos habla de que cada origen tiene un suministro fijo de unidades, el cual sirve para satisfacer las ofertas o demandas que tienen los destinos. El supuesto de requerimientos nos hablan de que deben de gastarse los recursos que están en los orígenes, satisfaciendo todas las demandas que están en los destinos. La propiedad de soluciones factibles es la cual nos dice que un problema de transporte tiene solución si y solo si la sumatoria de la oferta con la que cuentan los orígenes satisface la sumatoria de todas las demandas de los destinos. El supuesto del costo es que el costo tiene que distribuir las unidades de un origen a un destino, dados directamente proporcional al número de unidades distribuidas. ¿Qué quiere decir? Si el costo que hacemos en enviar un camión al destino, desde el origen al destino, es alrededor de 500 pesos, el enviar los camiones tiene que ser 1000 pesos, obviamente. En el planteamiento del problema tenemos que una compañía llamada PFA Company, el cual su producto principal es el chícharo enlatado, que se preparan en 13 enlatadoras con sus ubicaciones en Washington, Oregon y Minnesota. También que después se envían por un camión a 4 almacenes de distribución en California, Utah, en Dakota y Nuevo México. Esto en el oeste de Estados Unidos. La sumatoria de los productos generados en el origen es de 300 cargas, y también la sumatoria de la demanda que tienen los destinos es de 300 cargas que se necesitan para satisfacer esa demanda, por lo cual el primer supuesto sí se satisface. En este grafo se muestra más explícitamente los orígenes que se tienen, las 3 enlatadoras, con la producción que se estimó para esa temporada. En la tercera enlatadora tenemos que tiene 100 cargas de camión, en la segunda 125 y en la primera 75, lo cual nos da un total de 300 ofertas o 300 cargas de camión que pueden satisfacer. Y tenemos los destinos en los cuales se necesitan en el cuarto destino 85, en el tercer
en el segundo 65 y en el primero 80. O sea, sumándolos todos 300, con lo cual el tercer supuesto sí se cumple. Y también contamos con los costos de enviar cierto camión del origen al destino. En este caso tenemos que el primer destino con todos sus costos, 464, 352, 995 para cada enlatadora. También tenemos la asignación que reciben al momento, o en este caso sería la demanda que debe satisfacerse, la cual es 80, y lo mismo para los 4 almacenes. Contamos con la producción de cada enlatadora que debe de satisfacer la demanda de los destinos. Y a continuación pasará mi compañero Edgardo a realizar la presentación del problema. El método de esquina noroeste es un método que nos permite obtener una solución básica factible para poder empezar el método siguiente, que es el método simple modificado. Entonces, ¿por qué se llama método de esquina noroeste? Porque se empieza con la casilla 1.1, que viene siendo la esquina noroeste. Aquí no se toma en cuenta los costos, solamente se toma en cuenta las ofertas y demandas. Como se vaya agotando, se va pasando a la siguiente oferta o demanda como corresponda. Muy bien. Entonces, aquí como vemos, empezamos en la esquina noroeste, en el 1.1, y se toma el menor de la oferta y demanda. Por ejemplo, en este caso, la oferta era 75, entonces se agota y se pasa a la siguiente fila. En la siguiente fila se agota el mínimo de 125.5, haciendo que pasamos a la siguiente columna. Entonces, en la siguiente columna se agota el 65, que es el mínimo de los dos valores de las ofertas y demanda, por lo que se pasa a la siguiente columna. Acá en la siguiente columna igual se agota en esta fila, entonces se pasa a la siguiente fila. Ya en la fila se agota la columna, entonces se pasa a la siguiente fila para ya terminar y llenar todo esto, lo cual obtuvimos el número de columnas más el número de filas menos 1, que es lo que nos puede determinar que este problema sí se puede resolver por el método de transporte sin problemas. Aquí obtenemos una solución inicial factible, todas las ofertas de demanda se satisfacen y, como dije antes, el número correcto de básicas es m más n menos 1 igual a 6. Como se pueden ver, los números diferentes de 0. Ahora tenemos el método de Vogel, que de igual forma que el anterior es un método para encontrar una solución inicial de mejor calidad. La diferencia de este es que se toman en cuenta los costos, así que se obtiene una solución básica factible que va a optimizar para el método de simple modificado, haciendo que se hagan menos interacciones. Entonces, en este método lo que se hace primero es tomar la penalización de cada fila de columna, que es la diferencia entre los costos más bajos de dicha fila o columna. Después se toma la mayor penalización y el menor costo de dicha fila, que en este caso es 388, que corresponde a la fila 3. Y se toma, igual que en el método anterior, el menor de la oferta y demanda. Entonces, de igual forma se calcula otra vez las penalizaciones, que en este caso el mayor es 112 en la columna 1, y en dicha columna el menor costo es en el 2.1, que es 352, por lo que se toma la oferta y demanda menor. Igual, de la misma forma, se obtiene la penalización, el menor costo, y se toma en cuenta el menor de la oferta de demanda para comprar. De la misma forma, se obtiene aquí el elemento 1.2 y la mínima oferta y demanda. De igual forma, se hace exactamente lo mismo
para obtener el 55. Ok. Y se hace una última vez para obtener el 30 y así obtener la solución básica factible. En esto ya se obtuvo la solución inicial factible, todas las 4 demandas están satisfechas y el número correcto, podemos comprobar que el número correcto de básicas es 6. ¿Okay? Ahora vamos a ver el método simple modificado, que es para obtener a partir de una solución básica factible a una solución óptima. Se trata de asociar a cada celda un potencial UI y VJ que permite calcular los costos reducidos. Entonces, en este método vamos a partir del método de esquina noroeste, ya que en el otro método nos había dado directamente la solución óptima, ya que comprobando que el método Vogel nos da un mejor resultado que el método de esquina noroeste. Entonces, aquí lo que hacemos primero es asignar un U1 igual a 0, con el cual obtenemos el V1, y con el V1 obtenemos el V2, y así sucesivamente hasta obtener todos los U y V. Ya con el U y V, lo que hacemos es de todos los elementos no básicos, que son prácticamente los que tienen 0 en la matriz, obtenemos la diferencia entre el costo y la suma de U y V, como se puede ver en la fórmula de arriba. Obteniendo todos estos, vemos si alguno de los elementos es negativo. Si es negativo, significa que todavía no es óptimo, así que tomamos el mayor negativo de estos, que en este caso corresponde al 1,4. Ya en el 1,4 empezamos poniendo un signo positivo a dicha celda, y continuamos en un ciclo alternando moviéndonos en vertical y horizontal. En este caso nos vamos directamente a la 1,1, poniéndole un signo negativo, que vamos a ir alternando entre positivo y negativo. De igual forma pasamos a la columna 2,1 con positivo, y nos vamos a la 2,3 con negativo, a las 3,3, 3,4 para regresar otra vez a la 1,4. Aquí se pueden ver los pasos. Entonces, los valores con signos negativos son estos, y obtenemos el delta, que es el mínimo de dichos negativos. Muy bien. Ahora lo que hacemos es a todos los valores que entraron en dicho procedimiento se le va a sumar o restar el número obtenido, que es 55, conforme el número que tenían encima. Como aquí se resta y aquí se suma, se puede ver para así obtener la nueva solución básica factible. Muy bien, entonces ahora la nueva base es estos elementos, y obtenemos de igual forma que antes los UV, haciendo U1 igual a 0, obtenemos todos los UV para poder hacer otra vez calcular los delta, obteniendo la diferencia de los costos menos la suma de U y V. Así vemos que tenemos un solo negativo en este caso, que es el que vamos a hacer el procedimiento de nuevo. Muy bien, entonces empezamos con el 1, 2, pasando al 20, al 60, al 65, y para volver al 0, haciendo un cuadrado ahí, que los negativos son 20, 65, se toma el menor para el valor de teta, y ese valor se le va a sumar o restar como corresponda a los elementos de la matriz, obteniendo una nueva solución básica. Muy bien, entonces se vuelve a hacer el mismo procedimiento, se obtienen todos los U y V, para así calcular la diferencia. La diferencia entre el costo y la suma de U y V. Como aquí ya vemos, no tenemos ningún negativo, por lo que ya se puede considerar que es óptimo. Es la forma de comprobar. Entonces, esta solución es la solución óptima a partir del método de esquina noroeste,
que coincide con el obtenido en el BOE. Bueno, ese fue todo el problema de transporte. Ahora va a venir nuestro compañero Fabián con problemas de asignación. Pues a continuación de una introducción a problemas de asignación. Problemas de asignación es un tipo de problema para la especial para programación lineal en el que los asignados son recursos que se crean en la realización de tareas. Es un modelo que busca asignar recursos limitados a diferentes tareas de la forma más eficiente posible. Su objetivo principal es minimizar costos, tiempos o esfuerzos, o bien maximizar beneficios, asegurando que cada tarea reciba un solo recurso y cada recurso sea usado una sola vez. Este tipo de problemas es ampliamente utilizado en la administración, la ingeniería, la logística y la economía, ya que permite apoyar la toma de decisiones óptimas en sistemas reales. ¿Qué son los problemas de asignación? Son problemas matemáticos donde se debe determinar la mejor forma de asignar recursos a actividades específicas, cumpliendo que el número de asignados es igual al número de tareas, a cada asignado se le asigna solo una tarea, cada tarea debe realizarla solo un asignado, y existe un costo C y J asociado con el asignado I que realiza la tarea J. El objetivo es determinar cómo deben hacerse las N asignaciones para minimizar los costos totales. Los asignados tienen por qué ser personas, también pueden ser máquinas, vehículos, plantas industriales, turno de tiempo o centro de trabajo. Cualquier problema que satisface todos estos supuestos se pueden resolver de forma muy eficiente mediante los algoritmos diseñados de manera especial para estos problemas, como el método húngaro. Ajustes del modelo. Los primeros tres supuestos del problema suelen ser bastante restrictivos, por lo que muchas aplicaciones reales no lo satisfacen completamente. Sin embargo, con frecuencia es posible reformular el problema para que se ajuste al modelo clásico. Por ejemplo, en situaciones donde sobran tareas, sobran asignadas o no existe correspondencia uno a uno, por lo que es común utilizar asignados ficticios o tareas ficticias, los cuales permiten completar la matriz cuadrada de costos sin alterar la solución real del problema. Asignados ficticios y tareas ficticias. Un asignado ficticio es un recurso no real que se agrega al modelo cuando existen más tareas que asignados. Su función es equilibrar la matriz para poder aplicar el algoritmo de asignación. Con tareas ficticias se agrega al modelo cuando existen más asignados que tareas reales. Los asignados y tareas ficticias permiten convertir una matriz rectangular en una matriz cuadrada, mantener la estructura matemática del problema de asignación y permitir que el algoritmo encuentre una solución válida y óptima sin alterar los costos reales del sistema. ¿Para qué se utilizan estos problemas? Pues se emplean para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, especialmente cuando los recursos son limitados. Permiten minimizar el costo de operación, reducir tiempo de ejecución, maximizar la productividad y mejorar la distribución de recursos humanos y materiales. Sus principales aplicaciones pueden ser en asignación de personal a puestos de trabajo, distribución de maquinaria y líneas de producción, asignación de rutas a unidades de transporte y organización de horarios académicos. Aquí un poco de contexto histórico. El problema de asignación surgió como una necesidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se requería utilizar de manera eficiente los recursos militares, humanos y logísticos. En 1945, el matemático estadounidense Harold W. Kuhn desarrolló el método húngaro, un algoritmo que permite resolver este tipo de problemas de manera óptima y eficiente en tiempo polinomial. Desde entonces, el problema de asignación se ha convertido en una herramienta fundamental en la ingeniería industrial, la administración, la economía, la logística y la informática, siendo aplicado actualmente en sistemas de inteligencia artificial, redes de transporte y optimización de procesos productivos. A continuación, una línea de tiempo breve y pequeña del problema de asignación. En los 1800 se crearon las primeras ideas de optimización y surgieron los principios de programación lineal. Entre 1939 y 1945 se empezaron los modelos de optimización modernos y se crearon métodos para resolver los problemas. En 1949 se creó el método simple y el problema de asignación recibió más atención. En 1950, Harold W. Cook publica el método húngaro, siendo el primer algoritmo eficiente para el problema de asignación. Y en 1980 hasta la era actual, las computadoras optimizan matrices de gran tamaño y la asignación se integra en los sistemas. Muy bien, mi nombre es Manuel López. Les voy a presentar el modelo de asignación, el cual el modelo de asignación es un caso especial del modelo de transporte, en el que los recursos se asignan a las tareas en términos de uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si contamos con 5 trabajadores, debemos de contar con 5 tareas. Esto para que sea la misma cantidad de elementos de un lado, tanto como del otro, para que sea lo que es uno a uno. Diferencias en transporte y asignación.
En el problema de transporte se enfoca en mover cantidades como unidades, litros, toneladas de múltiples orígenes a múltiples destinos, minimizando su costo total. El problema de asignación se enfoca en el emparejamiento perfecto de uno a uno de recursos y actividades, como lo comentaba anteriormente. ¿Por qué el método húngaro y no el simplex o el MODI? Se requiere el algoritmo húngaro porque es el único método que puede resolver de forma eficiente, estable, el problema de asignación, ya que su técnica de reducción evita la alta degeneración que paralizaría a los métodos iterativos de transporte como el MODI. Cuando hablamos de alta degeneración, en el problema de asignación se refiere a la condición que hace que su ineficiencia e inestabilidad inestable sea resolverlo por los métodos diseñados para problemas de transporte general. Les voy a explicar aquí un problema, cómo resolverlo con el método húngaro, el cual dice que se necesita procesar 4 diferentes tareas, para lo cual se cuenta con 4 máquinas. Por diferencias tecnológicas, el desperdicio que se produce depende de cada tipo de tarea y la máquina en la cual se ejecuta. Dada la matriz de desperdicios expresada en pesos, definir la asignación óptima. Aquí, como se comentaba, teníamos 4 tareas y 4 máquinas, lo que daría una matriz de 4×4, la cual es candidata a resolverse con el método húngaro. ¿Por qué? Porque es una matriz cuadrada, como lo explica una de sus reglas. Entonces, para el primer paso, lo que debemos de hacer es seleccionar su valor mínimo, que sería su costo unitario, que sería en pesos. Por ejemplo, en la fila última sería tomar el valor mínimo, que sería 38. En la siguiente fila el 46, es el valor mínimo de esta fila, el 45 y el 49. Ya tomando estos valores, señalándolos, lo que debemos de hacer es tomar ese mismo valor y restárselo a cada valor de su propia fila. Entonces sería 44 menos 38, 38 menos 38 quedaría 0, y así sucesivamente con cada fila. Por ejemplo, aquí 46 menos 46, 58 menos 46, y así sucesivamente. En el segundo paso es, en este caso serían las columnas las que se toman para poder restarlas. Por ejemplo, la primera columna se toma el valor mínimo, que como por ejemplo aquí hay 3 ceros, yo tomé el primero, es indiferente si se toma el segundo o el tercero, ya que al final daría el mismo resultado en la resta de su columna. En la segunda fila igual, solo un 0 se toma este. En la tercera columna el valor mínimo de aquí es 5, por lo que se debe de tomar el 5 para empezar a hacer las restas. Por ejemplo, 5 menos 5, 0, 21 menos 5, 32 menos 5, 28 menos 5. Sería el mismo caso con esta, el 21 es el valor mínimo de su columna, entonces se le debe restar a todos los elementos de su columna. En el paso 3, ¿cómo sabemos si es óptimo la matriz? Entonces se debe de subrayar con una sola línea recta, cubriendo todos los ceros posibles. En este caso se logra observar que con esta fila se cubre este 0, con esta línea, se cubren estos 3 ceros, y con esta otra línea se alcanzan a cubrir estos 2 ceros. Ya no queda ningún 0 por cubrir. Aquí dice que no es óptima. ¿Esto por qué? Porque otra de las reglas dice que la misma cantidad de líneas que debemos de hacer debe ser igual a la misma cantidad, ya sea del lado de las filas o las columnas de la matriz, que recordemos tiene 4, que es de 4×4, entonces la misma cantidad de líneas marcadas debe ser también 4, por lo que aquí son 3, y lo que nos daría sería una matriz sin marcar, que sería de 2 filas por 3 columnas. Cuando pasa esto, el siguiente paso a realizar es tomar el valor mínimo de esa pequeña matriz y restárselo a todos los elementos, no solo a la fila o columna, sino a todos. Aparte de eso, de restárselo aquí, se debe de sumar a las intersecciones de cada línea, que vendrían siendo estas dos. Entonces, ya restado 12 menos 12, 34 menos 12, y así con los demás, se debe de aquí de sumar 0 más 12 y 6 más 12.
Ya realizando esto se vuelve a hacer el mismo paso de las líneas, cubriendo todos los ceros. Sigue dando 3 líneas, por lo que aún no es óptima. Entonces queda otra vez una matriz pequeña que no es cuadrada, por lo que se debe de tomar el valor mínimo de toda esa matriz, que sería el número 3, por lo que se le resta a todo esto, y a las intersecciones como estas dos se le suma el 3. Muy bien, ya aquí podemos volver a hacer lo de las líneas cubriendo todos los ceros, y como vemos ahora ya son 4 líneas, 1, 2, 3, 4 las que tiene, por lo que tiene la misma cantidad que es la de la matriz de 4 por 4, y ya teniendo esto podemos continuar con el siguiente paso, que es marcar los ceros que tenemos en esta matriz. Lo que se debe hacer es tomar un valor cero por fila, sin tener 2 valores ceros marcados en la misma columna. ¿Qué quiere decir esto? Empezando por la de abajo, como tengo un cero, tomo este, ya lo marco. En la siguiente, tengo estos 2 ceros. ¿Por qué elegí este? Porque en esta misma columna no estoy tomando otro cero. Si hubiera elegido este cero, no se debería de hacer, ya que se estaría coincidiendo con el cero que tomé abajo. Igual acá tomé este cero, no tiene ninguno en la misma columna tomado, y igual aquí cada uno está en su propia columna, su cero seleccionado. Muy bien, ya tomando en cuenta esas referencias de los ceros en la anterior tabla, seguimos tomando las mismas posiciones que marcamos en los ceros, pero ahora en la tabla original. Esto demuestra su costo unitario óptimo, que sería, por ejemplo, en la tarea C, hacerlo en la máquina 1 sería su costo óptimo de 46 pesos. En la máquina D, en la tarea D, sería hacerlo en la máquina 2, que sería 38 pesos. En la B, sería la tarea B hacerlo en la máquina 4, que su costo sería de 81 pesos. Y en la A, que sería en la máquina 3, hacerlo, tendría un valor óptimo, costo de 54 pesos. Esto también, como se menciona, no choca con otras tareas o máquinas. Como comentaba, debe ser 1 en 1, por lo que la tarea C solo se hace en la máquina 1, la D solo se hace en la máquina 2, y así con las demás. Por lo que se puede decir que al final realizar la tarea A en la máquina 3 tiene un costo de 54, lo que había comentado hace un momento. Al final sería el costo total mínimo de 219 pesos, que es la suma de todos esos valores. Muy bien, ahora si se preguntan ¿qué pasaría ahora en un caso de maximización? Porque el problema anterior era un caso de minimización, aparte de ser algo ordenado y aparte su matriz perfecta de 4x4 cuadrada. En este caso, un problema de maximización requeriría de otro paso previamente a los pasos normales que se usaron, el cual dice que se debe de seleccionar el valor mayor de toda la matriz. Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz de 3x3, que es otro ejemplo, y el valor máximo es este 86 de todo. ¿Qué se debe hacer con ese 86? Simplemente restárselo a todos los valores de la matriz, no importa si es fila o su propia columna, serían a todos. Al final daría 86 menos 86, 0, y con los demás valores pues darían estos resultados que serían negativos. Posteriormente a eso, esta tabla se tomaría como que la tabla de oportunidad, que vendría siendo ahora sí minimizarlo, que serían los pasos que comenté anteriormente. ¿Qué pasa cuando un problema no es balanceado? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una matriz, o más bien cuando tenemos a las 5 personas y tenemos por ejemplo 4 tareas, entonces no es algo balanceado, no es 1 a 1, sino que va a sobrar una persona para una tarea. Entonces en estos casos lo que se hace es agregar, ya sea depende de lo que falte o lo que se necesite,
agregar, en este caso son 3 filas, pero hay 2 columnas. Que se debe de hacer? Agregar otra columna ficticia. Esta columna ficticia tendrá puros valores ceros, porque pues esto no afecta su ganancia ni su costo, entonces se marcaría en puros ceros. Y ahora sí, ya tendríamos una matriz cuadrada, por lo que podríamos continuar con el problema y los pasos que se habían comentado anteriormente. Y otra cosa es las asignaciones prohibidas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una máquina no puede realizar cierta tarea porque no tiene esas cualidades para hacerla, porque tal vez no fue diseñada para eso, o de plano tiene un costo total muy grande que no sale rentable hacerlo en esa máquina? En este caso se puede utilizar lo que es el costo infinito, que vendría siendo la M, que es como el problema de la M grande, muy grande. Esto para evitar que el algoritmo seleccione una asignación imposible, que sería lo que comentaba. El valor de M debe ser tan grande, mayor a la suma de todos los elementos, de los demás elementos de la matriz, para que de esta forma el algoritmo nunca la tome como una solución óptima. Y aquí, como podemos ver, por ejemplo, la actividad A realizada en la máquina 2 debe ser imposible, debe ser marcada con una M, para referirnos a esto de que esto tiene un gran costo más que todos estos, por lo cual no se debe de tomar en esa máquina, esa tarea, no se debe de realizar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien. Muchas gracias por su atención.